del Padre, se celebra, entiendo, también a nivel internacional. Por ahí escuché que alguien decía que el doctor Simil decía que en relación al Día de la Madre, el Día del Padre es lo mismo pero más barato, ¿verdad? Creo que bueno, sí, efectivamente, sí tiene un mayor énfasis la celebración del Día de la Mamá, pero como papás tenemos la inercia, ¿no?, de que están consecutivos en los meses y bueno, todavía agarramos un poquito del entusiasmo de la celebración del Día de la Madre y creo que siempre es bueno el poder connotar la labor paterna, sobre todo cuando ésta se desarrolla en un esfuerzo fehaciente de hacerlo conforme a los preceptos, los principios de la palabra de Dios. Y en esta mañana, pues siendo una celebración especial, vamos a dar un mensaje que tiene como título Un mensaje de aliento a los padres. Un mensaje de aliento a los padres. ¿Sí se escucha bien? ¿No? Por ahí me dicen que no. No, hermana, yo creo que le podría quitar un poco de grave, darme un poco de agudo. Darme un poco de agudo y vemos si se logra mejorar el audio. Allá atrás, ¿sí me oyen, hermana Pili? ¿Sí? Ok, bueno, ¿se oye mejor? Bueno, gracias a Dios. Y los que no oyen, si quieren oír mejor, pues háganse más para adelante, ¿verdad? Bien, gracias a Dios. Entonces, un mensaje de aliento a los padres. Si me hacen favor, acompáñenme al Salmo 78. Salmo 78. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. ¿Listos? ¿Ya están ahí? Dice así: Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos bendecirte de forma muy especial. Gracias por este día de celebración que nos permites, primeramente reconociendo la excelsa, bendita y eterna paternidad que por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo nos has otorgado, nos has adoptado como tus hijos. El Señor Jesucristo hizo todo para podernos presentar dignos ante ti y poder ser abrazados hacia la eternidad como parte de tu pueblo santo, como parte de tu iglesia, como tus hijos. Tú eres nuestro Padre, Señor, y todo lo que podemos aprender para ejercer ese bendito ministerio se encuentra en ti. Ayúdanos a quienes somos papás, especialmente, a ser guiados por tu Espíritu Santo en esa dirección. Y en esta mañana, el consejo de tu palabra quede plasmado en el corazón de la audiencia, de los papás, de los hijos, de las generaciones, Señor, de esta congregación, y seamos benditos para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como veíamos en el contexto de lo que estamos leyendo en la Escritura, hermanos, el Señor está hablando de una enseñanza particular que puede contar glorias, maravillas, excelsitudes de nuestro Dios, y que el Señor lega particularmente a los padres de la nación de Israel, a los hombres, a los varones, de transmitir a las generaciones venideras. Y creo que en un sentido específico o de manera concreta, de esa manera podríamos definir qué es la paternidad. Es el ejercicio de un legado que el Señor nos entrega de transmitir virtud de una generación a la siguiente generación. La paternidad, hermanos, es un llamamiento sagrado.
porque lo que hace Dios es confiar los hijos a los padres, no solamente para términos de provisión o de protección, sino fundamentalmente de formación espiritual. El propósito final de la paternidad es que el hijo sea un discípulo de su padre. Ojalá esto lo puedan escribir en sus notas los papás, los hombres, los varones, que estamos esforzándonos en esa tarea de forjar el carácter, la mente, el espíritu de nuestros hijos. El propósito final de la paternidad es que el hijo sea un discípulo de su padre. Los padres hemos sido llamados por Dios a transmitir virtud de una generación a otra generación a través de la eficaz comunicación del conocimiento de quién es Dios a nuestros hijos. Transmitimos virtud de una generación a la siguiente generación por vía de comunicar eficazmente el conocimiento que nosotros hemos adquirido por el Espíritu Santo sobre quién es Dios, quién es Jesucristo. Entonces, la función de un padre no solamente es criar hijos moralmente, exitosos o integrales. La labor de un padre fundamentalmente consiste en guiarlos para que se conviertan en discípulos de Jesucristo. La labor de un padre consiste en guiar espiritualmente a sus hijos para que se conviertan en discípulos de Jesucristo. Sin duda, hermanos, pues entendemos que es un llamado de altísimo nivel de responsabilidad, pero que deberíamos de desarrollar con gozo, con alegría profunda, porque es un privilegio representar a Dios ante nuestros hijos. Eso es lo que debemos de hacer los padres cristianos, representar a Dios ante nuestros hijos, y eso es un grandísimo privilegio. Pero también es una gloriosa oportunidad de colaborar con Dios en modelar sus corazones para que ellos los amen y los sigan. Somos modeladores del corazón, de las mentes, de las almas de nuestros hijos. El propósito es que ellos sigan al Señor. Entonces, bueno, discipular a nuestros hijos es una tarea muy importante, pero debemos entender que no es una obligación que represente una especie de carga lapidaria. Es decir, no es algo que Dios nos haya dado para soportar, sino que es un privilegio que debemos de aceptar con agrado. Ser papá es un privilegio y tenemos que aceptarlo con agrado. Y es gozoso porque proviene del diseño de Dios para la familia. Y ya de entrada eso nos debería de llenar de contentamiento el corazón, de gozo, de una actitud de alto nivel de expectativa, porque estamos operando dentro del diseño que Dios ha definido para la familia. Entonces, cuando los padres discipulan fielmente a sus hijos, reflejan el amor de Dios por el hogar y constituyen un legado de fe para que la próxima generación ponga igualmente su esperanza en el Señor, su esperanza en Dios. De la misma forma que el Salmo que acabamos de leer en el verso 6, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras, de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la función de un padre? Es transmitir virtud espiritual de una generación a otra generación. La tarea fundamental de un padre es hacer de su hijo un discípulo que, imitando la vida del Padre, termine siendo un discípulo, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las verdades implícitas en ser un padre que discipula a sus hijos? ¿Cuáles son las verdades implícitas? ¿Cuáles son las realidades que se experimentan dentro del ejercicio de esta tarea cuando los padres cristianos discipulamos correctamente a nuestros hijos dentro del hogar? Bueno, primeramente, el discipulado conduce al gozo porque alinea a la familia con los propósitos de Dios. Es un propósito y un fundamento y es un objetivo de la vida cristiana, que nuestra manera de vivir, nuestra forma de andar, nuestra toma de decisiones, la forma en la cual evaluamos y percibimos y procesamos la realidad, esté apegada a los preceptos de la palabra de Dios. Nuestra fe no se encuentra fundada en el vacío, hermanos. Nuestra fe está debidamente sustentada, está cimentada en la palabra de Dios. Por lo tanto, una familia que comienza a caminar la vida de fe es una familia que está poniendo sus pies sobre la Biblia
y caminando en la práctica de sus ejercicios y de sus principios establecidos. No hay nada más espiritual sino la vida práctica, la vida que pone en ejercicio los preceptos de la palabra de Dios. Por lo tanto, entendemos que la vida espiritual no es etérea, no es ingrávida, la vida espiritual no es insubstancial, la vida espiritual es concreta. La vida espiritual consiste en obedecer los principios que Dios ha establecido en la Biblia. Entonces, cuando nosotros como padres discipulamos a nuestros hijos, esto tiene que llenarnos de gozo, porque lo que estamos haciendo es alinear a nuestras familias con el propósito de Dios. En segundo lugar, el discipulado abre un escenario para que tus hijos conozcan el Evangelio y lo hagan propio, escuchándolo día a día, día a día. Quiere decir entonces que de la misma forma en la que nuestros hijos son continuamente, cotidianamente expuestos a una variedad impresionante de información disidente de la palabra de Dios, a través de los medios electrónicos con los que ellos conviven cotidianamente, nosotros tendremos que representar en el hogar, a través del discipulado, un contrapeso, vertiendo en el corazón y en la mente de nuestros hijos la información fidedigna de la Biblia sobre quién es Dios, el Evangelio de Jesucristo, el mecanismo de redención único que el Señor ha establecido en la tierra para que podamos vivir en eternidad con Él, el sacrificio de Cristo, reconciliador de los seres humanos con el Dios Santo del universo. Entonces, el discipular a nuestros hijos nos permite exponerlos día a día al mensaje del Evangelio y que ese mensaje del Evangelio haga un contrapeso contra la falaz información de los medios de comunicación y que igualmente sea interiorizado de forma consuetudinaria, constante en sus almas. En tercer lugar, el discipulado transforma tu hogar en un lugar donde Cristo es honrado todos los días. Un lugar donde el Señor es exaltado todos los días. ¿A través de qué? Del discipulado de nuestros hijos dentro del hogar. Y en cuarto lugar, el discipulado crea oportunidades para presenciar el crecimiento en la fe de nuestros hijos. El discipulado cotidiano de nuestros hijos nos permite establecer un mecanismo de medición fiable, real, un sensor confiable del crecimiento, el ritmo de crecimiento espiritual de nuestros hijos o la ausencia del crecimiento espiritual, y que entonces podamos tomar las medidas pertinentes, hacer los ajustes que se requieran para poder encauzar la vida de nuestros hijos en el conocimiento de quién es Dios. Todas estas, hermanos, son verdades que están implícitas en una vida de discipulado que el padre ejerce de manera personal y frontal en el hogar, de manera cotidiana. La función de un papá, el propósito de un papá, es transmitir virtud cristiana de una generación a la siguiente generación. Hacer de sus hijos discípulos personales, a fin de que la vida del padre imitando a Jesús termine constituyendo a sus hijos en discípulos de Jesucristo. El Salmo 127 nos da información importante respecto del tipo de vínculo espiritual que Dios nos da hacia nuestros hijos. Somos sus papás, ellos son nuestros hijos, pero hay una vinculación legal particular que es mencionado en este salmo. Y fíjate cómo lo menciona el verso 3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué dice la primera parte del salmo, versículo 3? Que son nuestros hijos. ¿Son una qué? Una herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces vemos cómo el Señor inspira por el Espíritu Santo al escritor del Salmo para poder determinar simbólicamente lo que representan los hijos de parte de Dios para los padres. Y entonces Dios dice que son nuestra herencia. Les llama herencia. Herencia mía, dice el Señor, son los hijos para los padres. ¿Qué es una herencia? Podríamos iniciar definiendo este concepto que utiliza simbólicamente la Escritura. Bueno, una herencia es la transmisión de derechos y de obligaciones que un propietario hace sobre sus bienes a un heredero a través de un testamento. Eso es una herencia. Es una transmisión legal por vía de un testamento que un propietario hace de sus bienes, otorgando al heredero todos los derechos y todas las obligaciones sobre estos bienes. Eso es una herencia. Una herencia entonces es un regalo legalmente transmitido con la responsabilidad de ser administrado por quien lo recibe. Una herencia involucra no solamente el derecho de disfrutarla, sino igualmente la responsabilidad de administrarla correctamente, y esta responsabilidad se asigna directamente al heredero.
la persona que está recibiendo la herencia. Fíjense, en Génesis 12, vamos ahí por favor, verso 5, encontramos este modelo de la herencia, de transmisión legal. Dios le dice a Abraham que deje su tierra y su parentela, recordarán la escena, y el Señor le dice, tienes que dejarla porque yo te voy a mostrar una tierra que te voy a heredar. Y en esa tierra yo haré de ti, de tu descendencia, una nación grande. Y en el versículo 5 vemos lo siguiente. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces aquí tenemos una herencia legalmente establecida en el Antiguo Testamento. Decíamos que una herencia es la transmisión legal de beneficios con sus derechos y sus responsabilidades a través de un testamento. Lo que estamos viendo aquí es una herencia que legalmente el Señor está estableciendo en el Antiguo Testamento. Un regalo de Dios a Abraham y para la nación que nacería dentro de esa tierra. Esa nación sería llamada la nación de Israel. Una tierra, hermanos, que vemos en la narrativa bíblica, extraordinariamente bendecida, es descrita como tierra de la cual fluye leche y miel. Recordarán la escena cuando Moisés, habiendo ya sacado de Egipto al pueblo de Dios y estando en los linderos de la tierra prometida, envía espías para que puedan reconocer la tierra. Y el reporte de estos espías era que lo que producía esa tierra era extraordinario, era exuberante. Aún llevaron algunas muestras de estos frutos que producía esa tierra y eran frutos por demás gigantescos prácticamente. Y esto hablaba de la calidad de la promesa y la calidad de la consistencia de la herencia que Dios había prometido para su pueblo. Entonces el Señor le dice, esta tierra, Abraham, por la que estás cursando en el futuro, será mi herencia territorial para ti y para toda la nación que nacerá de ti. Una tierra bendecida, pero tendrás una responsabilidad, Abraham. La responsabilidad tuya y del pueblo será que en relación a la obediencia que ustedes como pueblo especial tengan hacia mis preceptos, ustedes brillen la luz de mi divinidad. Ustedes puedan resplandecer hacia las naciones de la tierra el mensaje de una relación especial entre Dios y un pueblo elegido. Génesis 12:3 dice lo siguiente, en el mismo contexto, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, en Abraham y en la nación de Israel, todas las familias de la tierra, no solamente Israel, serían bendecidas. Una herencia, entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? Nos atribuye derechos, pero también nos otorga responsabilidades. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios reveló que su propósito no solamente era con Israel, pero Israel será el instrumento de bendición y de luz para todas las naciones. Este propósito lo entendemos ahora a la luz del Nuevo Testamento, es cumplido en condiciones de plenitud a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que evidentemente lo entendemos, Él nace dentro de este contexto judío. Entonces, hermanos, cuando Dios dice en su palabra que nuestros hijos son una herencia, hermanos, no solamente son un regalo con el que legalmente nos asigna derechos de disfrutarlos, pero también nos asigna legalmente la obligación de guiarlos sabiamente por el camino del Señor. Transmitirles la luz del conocimiento de Jesucristo para que sus vidas puedan resplandecer verdaderamente la luz de Jesucristo. Pero cuando como papás solamente queremos disfrutarlos, pero no criarlos en el conocimiento de Dios, sus vidas, hermanos, serán absorbidas por las sombras y por la oscuridad del mundo. Ese es el problema. Y lamentablemente una familia cuyo padre, cuyo líder espiritual no está ejerciendo correctamente esta tarea de transmitir virtud cristiana a través de enunciar constantemente en el modelo de un discipulado a los hijos cotidianamente, esos hijos, hermanos, no brillan la luz del Evangelio, no brillan la luz de Dios, no brillan la luz de Jesucristo, únicamente se dejan absorber lamentablemente por las sombras y por la oscuridad del mundo. Entonces tendríamos que evaluar nuestra misión paternal,
a través de la condición espiritual que actualmente guardan nuestros hijos. Nuestros hijos son aquellos que brillan la luz de Cristo hoy en día, o nuestros hijos están absorbidos en forma sombría por la oscuridad del mundo. Tus hijos tienen un estilo de vida luminoso, brillante, o tus hijos son oscuros y sombríos, absorbidos por las condiciones deplorables del mundo en el que vivimos. Bueno, así de grande, hermanos, es la responsabilidad que tenemos los padres. El rol del padre es tan importante que incluso prevalece por encima del rol del pastor en la congregación. La familia es el primer rebaño, la primer congregación, digamos que es el primer campo misionero que el Señor te confía a ti como papá. Los preceptos que estamos tratando, hermanos, los principios espirituales que estoy abordando, involucran también a la mujer como madre de familia en apoyo a la función paternal. Sin embargo, el mensaje central hoy no es hacia las mujeres, es hacia los papás. Y por eso pido que los papás levanten la antena espiritual, apunten bien, ¿verdad?, las parabólicas de sus oídos a la voz del Señor. La responsabilidad paterna, hermanos, es una responsabilidad crítica. Tu responsabilidad en el hogar es más importante que la responsabilidad del pastor. Tus hijos, tu esposa, tu familia son el primer rebaño que el Señor te entrega para que tú lo pastorees. Es el campo misionero donde tú tienes que dejar legado, sembrado, arraigado el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Vivimos en una época de distracción y de pasividad espiritual en la que demasiados hombres han desertado de ese rol que es sagrado. Unos por rebeldía, otros por negligencia, otros por egoísmo, otros por falta de intencionalidad. Y eso lleva a una gran cantidad de hijos a no ser tratados como herencia de Dios. Esta negligencia, egoísmo, falta de intencionalidad, este desacierto o esta deserción de la labor paterna como líder espiritual de sus hijos en casa ha generado una gran cantidad de hijos que no son tratados como herencia de Dios, sino como desperdicio de sus padres. El llamado que Dios hace al hombre al liderazgo espiritual en el hogar es un mandato bíblico, hermanos. Desde el huerto del Edén, en el Antiguo Testamento, hasta las cartas pastorales en el Nuevo Testamento, Dios ha encomendado a los padres el cuidado espiritual de sus familias, a los varones, a los hombres primordialmente, el cuidado espiritual de sus familias. En Génesis 18:19, por ejemplo, Dios dice a Abraham: yo lo he elegido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. O sea, el Señor no fue aleatorio en la elección de las personas con quienes desarrollaría el proyecto de una nación santa que fuese luz a todas las naciones. Él elige a las personas idóneas, elige a Abraham. Dios sabía perfectamente bien, hermanos, que este hombre, este personaje, haría lo conducente, transmitiendo la información espiritual a través de sus generaciones. En Deuteronomio 6, 4 al 9, a los padres se les manda iniciar la palabra de Dios en sus hijos, hablarla, hablar de ella en todos los tiempos ordinarios, en todas las condiciones cotidianas de la vida, y menciona al despertar, en el camino, en la comida, en todo tiempo. El padre tiene la responsabilidad de transmitir las verdades de Dios al corazón y a la mente de sus hijos. En Efesios 6:4, en el Nuevo Testamento, Pablo exhorta y dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, esta responsabilidad, hermanos, nunca se concibió para que recayera únicamente sobre los hombros de los pastores o los maestros de la escuela dominical en las congregaciones. No, hermanos, la visión bíblica considera que la familia y la iglesia trabajamos juntas, colaboramos y transmitimos la fe a la siguiente generación. El rol de la iglesia es capacitar a los padres, no reemplazarlos. El rol de la congregación cristiana es capacitar a los papás. Trabajamos contigo capacitándote, pero la formación espiritual de los hijos es tuya, hermano varón, papá, en el hogar. Trabajamos, tu familia y la familia de la fe, de forma coordinada, de forma metodológica, de forma sistemática,
con el propósito fundamental de prepararte a ti, papá, para que tú puedas ejercer el pastorado correctamente en tu casa. Entonces, el rol de la iglesia es capacitar a los papás, no reemplazarlos. Entonces, si tus hijos solamente adoran a Dios y oran y meditan la Biblia cuando asisten a la iglesia, tus hijos están fuera del diseño de Dios, papá. Pero también tus hijos están fuera del modelo que Dios diseñó para que sean bendecidos. Si tus hijos solamente aperturan la Biblia en la congregación, oran en la iglesia, adoran al Señor en la iglesia, entonces tus hijos están totalmente fuera del modelo que Él ha diseñado para poder hacer los receptores de grandes bendiciones espirituales. ¿A través de qué? A través de tu pastoreo. Tus hijos no van a ser bendecidos en toda la dimensión espiritual que Dios ha previsto a través del pastoreo del pastor de la congregación, ni tampoco a través de los maestros de adolescentes o los maestros de iglesia infantil. Tus hijos van a ser bendecidos en esa dimensión extraordinaria que el Señor ha diseñado a través de tu pastoreo viril dentro de casa. Si tus hijos no están recibiendo este discipulado cotidiano y solamente lo reciben cuando vienen los domingos a la congregación, tú estás fuera del diseño, papá, pero tus hijos también están fuera del modelo que Dios ha diseñado para que sean poderosamente bendecidos. Tus hijos no están siendo bendecidos. ¿Qué bendición hay para un hijo abandonado por su padre en el consumo indiscriminado de internet y de redes sociales? ¿Qué bendición hay para tu hijo en eso? ¿Qué bendición hay en ese descuido, en ese desinterés del corazón de muchos padres hacia hijos que pasan el tiempo perdiéndolo indiscriminadamente, sumergidos, cooptados, secuestrados por el poder magnético de las redes sociales y de la internet? ¿Hay bendición en esos hijos? ¿Hay bendición en eso? No, de ninguna forma. ¿Qué bendición hay para un hijo olvidado por su padre en las relaciones que hace en la escuela o en la calle? Aun cuando tú digas, no, es que yo lo dejo en el deporte, lo dejo en el fútbol, está aprendiendo poesía, está aprendiendo manualidades, cualquier cosa que sea fuera de tu casa, hermano, es la calle. Y entonces la pregunta es, ¿qué bendición hay para un hijo que es olvidado por sus padres en las relaciones que hace en la escuela y en las relaciones que hace en la calle? ¿Qué bendición hay para un hijo que es espiritualmente abandonado y olvidado por un padre que abandona su liderazgo espiritual? Por falta de intencionalidad, por falta de tiempo, por egoísmo, por dilación, por distracción. Hermanos, varones, papás, somos llamados a ser líderes. ¿Pero te has preguntado qué es un líder? ¿Cómo podríamos definir la función del liderazgo? ¿Qué es ser un líder? Bueno, ahí te va la definición. Un líder es alguien que sabe bien, sabe perfectamente bien a dónde va. Ese es un líder. Un líder sabe llegar a donde va. Ese es un líder. Pero un líder no llega solo, sino con todos los que le siguen. Ese es un líder. Entonces, un líder es alguien que sabe perfectamente bien a dónde va, sabe cómo llegar a donde va y no llega solo, sino llega con todos aquellos que voluntariamente han decidido seguirle. Entonces, un papá, un padre de familia, tendría que saber perfectamente bien a dónde va, a dónde se dirige. Él tendría que tener como puerto final, como destino final de su vida, el conocimiento creciente de Jesucristo, un encuentro con Jesús. Y levantarse en la casa y decir, hijos, esposa, yo voy a seguir las pisadas del Maestro, voy a seguir a Jesús. No solamente voy a llegar a donde Jesús está, sino que sé cómo llegar a donde Jesús está. La Biblia me ha aperturado el camino, me ha mostrado la dirección, me ha mostrado la ruta, pero no voy a llegar solo, hijos, esposa, voy a llegar con ustedes. Llegaremos juntos y nadie se quedará en el camino. Ese es un líder. Sabe a dónde va, sabe llegar a dónde va y no llega solo, sino llega con todos los que le siguen. Ahora, ¿dónde es probado entonces un líder? ¿Dónde realmente demuestra que es un líder de verdad? No es en la iglesia, en el ejercicio de un ministerio, no es en el trabajo, no, es en su casa, cuando su esposa lo sigue confiada de que con él llegará segura a donde va. Cuando los hijos lo siguen seguros de que con él serán amados y serán continuamente protegidos. Ese es un líder, hermano.
No importa cuánta gente crees que te siga fuera de tu casa, si en tu casa no te están siguiendo, hermano, tú no eres un líder. El líder es diseñado por Dios para que sea ejercido en su función operativa fundamentalmente dentro de su casa. Hay quienes dentro de las organizaciones cristianas, las congregaciones, las iglesias, se sienten en altos niveles de liderazgo, porque tienen ciertos niveles de simpatía o de carisma, o porque ejercen bien una función dentro de un ministerio. Pero si en tu casa, hermano, no te están siguiendo, si en tu casa tus hijos no están persuadidos de que caminando tras de tus pisadas tendrán una vida amorosa, confiada y protegida, hermano, no importa que te sientas. Si tu casa no te sigue, tú no eres un líder. Entonces, no nada más es que la gente te siga, es quién te sigue. Al líder lo sigue su familia. Al líder lo siguen sus hijos. Y eso no significa que tus hijos van a estar todo el tiempo de acuerdo con tus decisiones. Yo creo que la mayor parte de los hijos, en una fase específica de su crecimiento, en el proceso de crianza, en el proceso instructivo, formativo, en muchos momentos van a estar en desacuerdo con nuestras decisiones. Pero un hijo puede estar en desacuerdo con la decisión de su papá porque en alguna forma esta limita el disfrute de algún placebo, de algún placer de corta duración, de plazo inmediato, pero al menos ese hijo sabe que su padre lo hace por amor. Si algo sabe el hijo guiado por un padre cristiano es que las decisiones del padre, aun cuando no le sean gratificantes, le resguardan, le protegen, le aseguran, le cubren y le bendicen. Y entonces ese hijo continúa siguiendo a su padre porque sabe que su padre es la única garantía de parte de Dios de ser amado y de ser protegido. Entonces, el liderazgo, hermanos, se define por estas características. Tú tienes que saber a dónde vas. Tienes que saber cómo vas a llegar a donde vas. Tienes que evaluar que a donde vas realmente es un destino que la Biblia establece como promisorio, como verdadero, como objetivo. No llegarás solo, llegarás por tu familia, con tu familia, pero tu familia, tu esposa y tus hijos te seguirán convencidos. Entonces eres un líder. Estás ejerciendo liderazgo. Ese tipo de liderazgo espiritual se da cuando los padres guían a sus familias en la adoración a Dios, dentro del hogar. La adoración familiar se define como la vida evangélica intencional dentro de casa, en la que el padre enseña la palabra de Dios, ora junto a su familia y alaban al Señor, juntos dentro del hogar. ¿Cómo puedo llegar a ser ese tipo de líder, pastor? Porque bueno, yo reconozco que en la empresa, bueno, pues tal vez mi posición obliga a las personas a seguir mis instrucciones, mis mandatos. Reconozco que tal vez mi posición en la iglesia, pues obliga a un grupo de hermanos a hacer lo que yo les induzco a hacer o les instruyo a hacer. Pero ¿cómo logro ser ese tipo de líder que es seguido por su esposa? ¿Cómo logro ser ese tipo de líder que es seguido con confianza en sus corazones por sus hijos? De esta manera. Ese tipo de liderazgo espiritual se da cuando los padres guían en la adoración a Dios a sus familias dentro del hogar. La adoración familiar, hermanos, esta vida evangélica intencional dentro de la casa en la que el padre enseña la palabra de Dios, oran juntos y alaban al Señor juntos dentro de la casa, dentro del hogar. Nuestros antepasados espirituales, hermanos, tomaron este llamado con total seriedad. Nosotros lo podemos ver en la historia de la Iglesia, desde el primer siglo del cristianismo, pasando por la Reforma Protestante, durante el primer, segundo y tercer gran despertar en los Estados Unidos. La adoración familiar ha sido una práctica de las familias e iglesias cristianas que Dios ha respaldado. Las iglesias que Dios ha edificado, que ha fortalecido y ha usado para predicar el Evangelio en un mundo crecientemente complejo. Las familias y las iglesias que Dios sostiene en gozo y en paz en medio de la decadencia de la sociedad son aquellas que han abrazado la adoración a Dios dentro del hogar. Un mundo que se está desestructurando ante nuestros ojos, moralmente, espiritualmente, un mundo que transita en una oscuridad cada vez más profunda, una oscuridad más intensa, oscuridad en todos los ámbitos sociales, morales, religiosos, políticos, etcétera, familiares, un mundo que se está cayendo literalmente a pedazos. Dios bendice a las iglesias, Dios bendice a las familias que abrazan este gozo insubstituible de experimentar el discipulado cristiano evangélico dentro
del hogar. Un padre que enseña la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos, un padre que ora con su familia y un padre que entona cantos de adoración con sus hijos, con su esposa, dentro del hogar. Cuando nosotros hicimos el taller de adoración en casa, estos preceptos los estudiamos a profundidad. Si a ti te interesa, puedes conseguir gratuitamente el taller completo en la mesa de audio con la hermana Claudia. E hicimos una retrospectiva histórica realmente concienzuda y pudimos identificar cómo es que esta práctica de adorar en casa ha acompañado, hermanos, al pueblo de Dios, ha trascendido a la Iglesia de Cristo desde el mismo momento de la fundación del pueblo de Dios. La Iglesia de Jesucristo en el primer siglo lo abraza y todas las generaciones de cristianismo, hermano, lo han venido practicando. Y si hoy hay un contrapeso contra la decadencia moral y espiritual de la sociedad, son justamente aquellas iglesias donde la adoración en casa ha sido abrazada de forma real y de forma responsable. Dios ha respaldado esas familias, ha bendecido esas familias. Y como la iglesia se constituye por familias, entonces Dios ha bendecido esas iglesias. Hogares en los que los padres son los pastores de sus hogares y constituyen hogares donde la lectura diaria de la Escritura es un precepto. La oración y el canto a Dios, hermanos, son la norma. Richard Baxter, un influyente pastor, escritor y teólogo del siglo XVII, él decía lo siguiente: él creía que cualquier avivamiento en la iglesia tendría que comenzar con un avivamiento en el hogar. Cualquier avivamiento en la iglesia tendrá que iniciar con el avivamiento dentro del hogar. Y él escribió lo siguiente: si desean la reforma y el bienestar de su gente, hagan todo lo posible por promover la religión familiar. No es probable que vean una reforma general hasta que se produzca una reforma familiar. Y tiene toda lógica, hermanos, porque la iglesia es constituida por familias. Iglesias espirituales están constituidas por familias espirituales. La espiritualidad de una iglesia no se mide ni siquiera por la calidad de su doctrina, ni por la calidad de su tiempo de adoración musical. La calidad real de una iglesia, y esta es vista desde el corazón por la omnisciencia de Dios, se gesta en la vida espiritual al interior de los hogares de esas familias que integran una congregación cristiana. Una iglesia espiritual está constituida por familias que practican la vida espiritual en los hogares. La adoración familiar en el hogar. Cuando tú eres una persona que está promoviendo la adoración familiar en casa y formas parte de una iglesia, entonces estás contribuyendo al crecimiento espiritual de esa iglesia a la que perteneces. Una iglesia donde solamente confluye la gente sin compromisos de vida devocional, adoración familiar en casa durante el resto de la semana, solamente es gente que confluye, pero no constituyen una iglesia espiritual. La iglesia espiritual se forja en los hogares. Las familias que adoran a Dios dentro del hogar constituyan iglesias que verdaderamente en conjunto adoran a Dios. Y en conjunto el Señor encuentra en esa congregación adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Cuando esto no sucede en el hogar, aunque cantemos muy bien, aun cuando haya un énfasis convencido en la doctrina, la iglesia no es espiritual. Puede que vivamos en una época diferente a la de Richard Baxter, hermano, pero la necesidad es la misma. El hogar sigue siendo el lugar principal donde se lleva a cabo la formación espiritual. Si anhelamos ver un avivamiento en nuestra nación, hermano, pues primero tenemos que buscarlo en la iglesia. ¿Cómo una nación va a ser transformada por el Evangelio si la iglesia previamente no está avivada en el conocimiento de Dios? Es lógico, ¿no? Las grandes transformaciones nacionales históricas hacia el Evangelio han nacido de iglesias que están avivadas. Iglesias que tienen una vinculación vibrante y permanente con el Señor, una guía del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo que les permite tomar decisiones en el fundamento inobjetable y en el fundamento... se me fue la palabra, perdón, el fundamento inobjetable y el fundamento infalible de la palabra de Dios. Es ahí donde las naciones han despertado. Es ahí donde las sociedades cambian, a partir del avivamiento de sus iglesias. Entonces, si nosotros queremos ver un avivamiento en México,
Pues primero tenemos que buscarlo en la iglesia. Y si esperamos verlo en la iglesia, primero tenemos que promoverlo en el hogar. Y si alguna vez hemos de ver un avivamiento en el hogar, este se va a construir sobre el fundamento de la adoración familiar, el culto familiar, el discipulado dentro de la casa, encabezado por el papá. Y algunas mamás que son mamás solteras, que no forman parte de una familia típica o tradicional, papá, mamá e hijos, bueno, quiero decirte, hermana, que tú tienes una doble unción. Tú tienes que hacerlo como lo haría el padre de familia. Y en muchos hogares, ¿verdad? Es una bendición que no esté el papá. Es mejor que no esté el papá, ¿verdad? Es mejor que se haya ido, se haya escapado, se haya perdido en la fila de las tortillas. Es mejor que ese tipo de hombres nocivos hayan dejado la casa, hayan dejado el hogar, porque dentro del hogar era una calamidad para ella y para los hijos. Qué bueno que se fueron en un momento dado, pero entonces, hermana, si Jesús es el padre de tus hijos, Jesucristo es tu marido, entonces tú tienes que representar a Cristo delante de tus hijos. Y el Señor te va a bendecir, hermana, con esa función que le correspondería a un hombre ejercido por una mujer que ama y teme a Dios. Entonces, ¿queremos un avivamiento en la nación? La iglesia tendrá que ser avivada. ¿Queremos un avivamiento en la iglesia? Esto comienza en los hogares. Y para que esto comience en los hogares, nace a partir de la adoración dentro de la casa, encabezada por papá. El culto familiar, hermanos, no tiene que ser algo demasiado elaborado, porque eventualmente, como decíamos en el taller, podríamos pensar que esto implica una gran cantidad de tiempo, administración, gestión de circunstancias, planificación de actividades, y no es así. No necesitas predicar un sermón de 30 minutos a tus hijos porque no lo van a aguantar. No se trata de eso. El culto familiar no se trata de añadir más cosas a tu agenda, sino de darle intencionalidad cristiana, vida espiritual, aprovechando los tiempos que ya tienes con tu familia. Es darle el carácter espiritual a los tiempos que ya vives con tu familia. Se trata de traer vida evangélica al hogar mientras buscamos cultivar el amor por Jesús en el corazón de nuestros hijos. De eso se trata. El objetivo es muy simple: crear vidas consistentes en tu hogar, donde se abra la palabra de Dios, se converse de la verdad, se canten canciones, se eleven oraciones, se compartan testimonios y se pastoreen entonces los corazones de tus hijos y de tu esposa. Ya sea en la mesa, antes de salir a trabajar, a la escuela, en el desayuno, ya sea por la noche, antes o después de la cena. Hermanos, el momento en sí ya será definido en base a las necesidades y conveniencias de cada familia, pero lo fundamental, lo esencial, lo insustituible es el compromiso de llenar tu hogar de momentos espirituales. Hermano, papá, a ti te corresponde hacer de esto una realidad en tu casa, empezarlo, cuando menos de poco a poco, y seguir adelante de forma determinada y convencida. Quiero darles 5 pasos tangibles a los papás, 5 pasos sencillos y fundamentales para comenzar a guiar a sus familias en la adoración y en el discipulado. Piensen en estos como puntos de partida para encaminarse en la dirección correcta si es que no lo han iniciado. Primeramente, hermanos, papás, comiencen con un plan sencillo. Comiencen con un plan sencillo. No necesitan descubrir el agua caliente ni redescubrir la rueda. No se trata de hacer cosas, grandes hallazgos o grandes iluminaciones espirituales. No, simplemente elige un tiempo constante. Un tiempo constante, quizás 10 minutos o 15 minutos, y comprométete con 3 componentes fundamentales. Un tiempo constante, cotidiano, 10 minutos o 15 minutos, con 3 componentes fundamentales. Primeramente, la enseñanza de la palabra de Dios. Disfruta enseñando la Biblia a tus hijos, unos versículos o una historia corta de la Biblia. Un segmento pequeño de la Escritura, con contenido suficiente para poder edificar con la escucha de la palabra, con la audición de la palabra, la mención de la palabra y la percepción auditiva, la vida y el corazón de tus hijos.
Entonces comienza enseñando la Biblia y disfruta enseñando la Biblia a través de una pequeña porción de la Escritura o una historia corta de la Biblia. En segundo lugar, oren juntos, unos por otros. Sean breves en sus oraciones, sean auténticos. Permitan que cada miembro de la familia comparta sus cargas de oración y sus motivos de gratitud a Dios a través de la oración. Hay muchas formas de hacer esto. Tú puedes, como papá, como encargado de encabezar la adoración familiar, la adoración en casa, tú puedes determinar que cada día que se reúnan, cada miembro de la familia, tu esposa, tus hijos y tú, van a traer una razón o un motivo de oración corto, preciso y de manera conjunta presentarlo al Señor. O puedes hacer una lista corta de 3 motivos, 4 motivos de oración y distribuirlos entre tu esposa y tus hijos para que sean los motivos de oración en ese tiempo de adoración en casa. Primer elemento, primer factor de la adoración en casa, palabra de Dios. Segundo, oración. Y en tercer lugar, canten canciones de alabanza dentro de la casa. Pueden sacarlas, bajarlas de plataformas Spotify, Apple Music, YouTube Music, con una guitarra, si sabes tocar el teclado con el teclado, si sabes tocar el pandero, la puerta, con lo que puedas, o a capela. Simplemente, hermanos, canten letras de adoración dentro de la casa. Y no solamente esto, hermanos, encuentren continuamente oportunidades para alentar a la familia a cantar al Señor de forma continua como expresión de gratitud. Acostumbra a tu familia a cantar cuando salgan de paseo. Acostumbra a tu familia a cantar juntos dentro del automóvil cuando salgan de viaje. Constantemente adoren al Señor. Pero esos 3 elementos tienen que formar parte del culto de adoración familiar cotidiano dentro de casa, encabezado por el papá, por el padre de familia. Lectura de la palabra en una pequeña porción, una porción pequeña, una historia corta de la Biblia, oración y adoración. Lectura, oración y adoración. ¿En cuánto tiempo hacemos esto? En 10 minutos, en 15 minutos. Con el paso de los meses, pudiera llegar a suceder que el plan se desvíe de vez en cuando. Tal vez experimenten una temporada en la que el culto familiar y estos ritmos del Evangelio se vuelvan menos constantes. Y cuando eso suceda, simplemente reúnan nuevamente a la familia, renueven la pasión por el culto familiar, replanteen la visión, retomen el ritmo y redescubran la alegría de adorar a Dios dentro del hogar. La alegría del culto familiar. Entonces, primer principio, haz el plan. No tiene que ser un plan elaborado. Es un plan simple, es un plan sencillo, es un pequeño ajuste. Y tú podrás decir, bueno, ¿cuánto puede redefinir o determinar el destino de mi familia, de mis hijos, de mi matrimonio? Con 15 minutos de hacer estas cosas, hermano, puede ser el principio de una absolutamente renovada historia de vida para ti y para tu familia. No esperes a requerir inevitablemente grandes cambios. Cuando el Señor te dice, haz pequeños ajustes y puedo salvar el destino de tu familia. Es como cuando vamos al mecánico, ¿verdad? Y bueno, revisa el auto y nos dice, lo trajo a tiempo porque estuvo a punto de desvielarse la máquina. Pero con este ligero ajuste, con esta pequeña modificación, con esta pequeña compostura, evitamos un gran mal. Si usted hubiera venido después del desvielamiento de la máquina, la reparación hubiera sido una enorme reparación y muy costosa. Hermanos, pequeños ajustes generan grandes cambios, evitan grandes catástrofes. Y el encargado de guiar a la familia, no a la catástrofe, sino al bienestar de la vida espiritual como destino familiar, es el papá. Es el papá. ¿Cuál es tu misión como papá, hermanos? Hacer de tus hijos discípulos. Modelar a Jesucristo con tu vida de tal forma que ellos terminen imitando a Jesús con sus estilos de vida. En segundo lugar, vive con el ejemplo. Vive con el ejemplo. No tienes que tener todas las respuestas espirituales, hermano. De hecho, es mejor que tus hijos se den cuenta que no tienes todas las respuestas. Porque lo que ellos necesitan ver es un padre que busca a Cristo con honestidad y que encuentra respuestas continuamente en la presencia de Dios.
alguien que lidera desde el frente, alguien que cuando falla se arrepiente, aún delante de sus hijos, alguien que cuando falla o peca o se desvía, delante de sus hijos aprovecha la gracia de Dios, les enseña la gracia de Dios a través de su propio arrepentimiento y reconciliación con Dios. Entonces, cuando falles, hermano, arrepiéntete, pero celebra la gracia de Dios, que fluya a tu vida a través del arrepentimiento y que de eso sean testigos tus hijos. Lidera tu familia con humildad, pero con pasión. Nuestros hijos, hermanos, siempre están observando y nuestra forma de vivir siempre tendrá más peso que nuestras palabras. Nosotros podemos predicar el Evangelio, pero el respaldo que Dios le da al Evangelio es a través de la transformación que el Evangelio hace por el Espíritu Santo de nuestros estilos de vida. Entonces, un mensaje del Evangelio que es respaldado coherentemente por la transformación que produce el Evangelio en el corazón, es el mensaje más potente y eficaz que pueden recibir nuestros hijos. Proverbios 27 dice de la siguiente forma: camina en su integridad el justo, camina en su integridad el justo, y fíjate cuál es la consecuencia: sus hijos son dichosos después de él. Esta dicha posterior a la vida del padre, el padre justo, el padre que no es infalible, pero está constantemente en el esfuerzo de alinearse a través del arrepentimiento y una mayor asertividad progresiva en el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios, es un padre justo. Es alguien justificado por el poder del Evangelio. ¿Cuál es el resultado en la vida de sus hijos? Una herencia que ellos reciben, y la herencia es la dicha que los hijos tienen en consecuencia de la vida justa de los padres. Entonces, modelar la vida cristiana es tan importante como predicar el Evangelio. Predica el Evangelio, pero modélalo a través de tu vida. Modélalo a través de tu forma de pensar, tu forma de hablar. No es posible que dentro de las familias cristianas los padres sean quienes encabecen la lista de palabras altisonantes, soeces, sucias, denigrantes dentro del hogar. Motivados por el estrés, por la molestia, por la ansiedad, por la frustración educativa, la falta de respuesta favorable en los procesos instructivos en sus hijos, y finalmente los padres exasperados enunciando palabras soeces, viles, sucias. Y la Biblia dice sobre los maldicientes, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No heredarán el reino de los cielos. Entonces tus hijos van a ser más que lo que oyen, lo que ven en ti. Tú tienes que modelar la vida cristiana y tienes que permitir que la redención que Dios ha dado a tu corazón llegue a tu lengua, llegue a tu boca. Hay palabras, hermanos, que no se van a limpiar por la tonalidad con la cual sean enunciadas. Las palabras sucias serán sucias siempre. Y yo entiendo que hay palabras culturales, sin embargo, aun cuando sean culturales, son soeces. Hay una palabra muy frecuente aquí en Michoacán, cuando la primera vez la escuchamos mi esposa y yo, aquí en Michoacán, no que no la hayamos escuchado, no veníamos de Veracruz con oídos castos, no, de ninguna manera, menos de Veracruz, hermano. Pero cuando la escuchamos aquí mencionada de manera tan habitual, una palabra que asocia la idea de una persona floja, y entre los hermanos de la congregación mencionándola con absoluta libertad, con singular alegría. No, es que mis hijos son unos flojos. Hermano, esos son palabras sucias. La cultura no justifica y la ignorancia tampoco. Un precepto de ley dice que la ignorancia de la ley no exime a la persona del cumplimiento de la misma. Tú te pasas un alto, un rojo en el semáforo, y tú no puedes arguir al agente de tránsito. Es que yo no sabía que el rojo, pues aunque no lo sepa, aunque sea ignorante, aquí tienen su infracción. Y aquí en Uruapan, pues aquí le va la mordida, ¿no? Entonces, el hecho de que tú no supieras, o el hecho de que es tan cultural, es que todos lo dicen, hermanos, el hecho de que lo anormal se haya tipificado y se haya hecho normal, no le quita la pecaminosidad a lo sucio. Entonces, hermanos, redimamos, permitamos que la redención alcance nuestra forma de hablar, limpiemos nuestro vocabulario, hablemos con un lenguaje espiritual, como lo dice la Escritura, con salmos y cánticos espirituales al Señor. Imagínate hablando al Señor
y utilizando y eligiendo de forma precisa y de forma inteligente las palabras con las cuales te dirigirás en adoración y alabanza al Señor. Las mismas palabras que utilizas para adorar al Señor, úsalas para comunicarte con tus hijos. Y si tú no te atreverías a utilizar una palabra hacia el Señor, tampoco te atrevas en utilizarla al interior de tu casa, ni fuera de tu casa, y mucho menos en presencia de tus hijos. Por eso la Biblia dice, camina en integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Esta dicha es herencia del Padre por su vida íntegra, por su vida justa. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, del 10 al 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Fíjate el perfil de la conducta del apóstol Pablo y de sus consiervos en el proceso evangelístico, en todas las iglesias, pero particularmente el Espíritu Santo lo lleva a connotarlo en el caso de la iglesia de Tesalónica. Les dice, ustedes son testigos. Es decir, no hay forma en la que alguien pudiese atestiguar una conducta, un comportamiento contrario a lo que a continuación voy a describir. Son testigos y Dios también. Es decir, llama al juez del universo como testigo. Por lo tanto, lo que a continuación dice no es una mentira, es una absoluta realidad. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esa es una expresión paternal del apóstol Pablo hacia Tesalónica, hacia la iglesia de los tesalonicenses. Y les está diciendo, hay 3 características de mi conducta que tendrían que haber generado una mella, un impacto profundo en sus corazones. Y Dios es testigo de que hemos sido santos, hemos sido justos y hemos sido irreprensibles. Un papá tendría que poder decirle este mensaje a sus hijos. Hijos, ustedes son testigos de que a partir de mi vida en Jesucristo, mi conversión a Jesucristo, me he esforzado en el Señor por llevar delante de ustedes una vida santa, una vida justa y una vida irreprensible. Y entonces, con autoridad espiritual, les puedo encargar que anden como es digno de Dios, quien nos llamó a su reino y su gloria. El problema es cuando los padres representan el caso de vidas no santas, no justas, no irreprensibles, pero sí son padres que están imponiendo cargas en las que obligan a los hijos a vivir de forma digna delante de Dios y les arguyen o les argumentan, es que Dios te llamó para su reino y su gloria, pero tú no estás modelando esa conducta, no estás modelando ese ejemplo. Los padres somos llamados a encabezar el liderazgo con el estilo de vida que queremos bíblicamente sea reproducido por nuestros hijos. Y Dios nos llama a vidas santas, justas e irreprensibles. Los padres tenemos que predicar con el ejemplo para que nuestras familias puedan imitarnos. Como ellos imitan a Jesucristo, será la proporción en la cual nosotros imitemos a Jesús. Entonces, ¿cuál es la labor de un padre? El propósito de un padre, ¿recuerdan? Hacer de sus hijos discípulos y modelar la vida cristiana de tal forma que sus hijos terminen siendo discípulos de Jesús. Al correr esta carrera cristiana, debemos de poder decirle a nuestros hijos, corran conmigo y van a correr bien la carrera. 3. Participen en el hogar en conversaciones significativas, hermanos, y compartan testimonios. El poder del testimonio es extraordinario. El discipulado será a través de conversaciones, hermanos. El discipulado a tus hijos no puede ser desde la palestra y tus hijos como una audiencia. Tú en la pizarra y ellos en una silla. No es así propiamente el discipulado del padre hacia los hijos, hermanos. El discipulado se da a través de la vida, el compartir, el departir, el estar juntos, las conversaciones. Cuidando el contenido de lo que hablamos. Buscando momentos naturales. Después de una película, por ejemplo, durante un paseo, después de un problema, un conflicto. Incluir a Dios en el diálogo. Haciendo preguntas a los hijos constantemente. ¿Qué crees que piensa Dios sobre esto?
¿Qué crees que piensa Dios sobre la película que vimos? ¿Qué crees que piensa Dios sobre la circunstancia que observamos, la situación que atestiguamos? ¿Cómo nos recuerda esta historia el Evangelio que creemos, hijo? ¿Qué nos enseña eso sobre qué tipo de personas quiere Dios que nosotros seamos ante esa experiencia de la realidad? Una manera, hermanos, de cultivar una cosmovisión bíblica, una percepción bíblica de la realidad y mantener el Evangelio como el centro de nuestras conversaciones es encontrar esos momentos para compartir no solamente la palabra, sino también testimonios personales de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pregúntate, hermano, pregúntate, ¿mis hijos conocen mi testimonio? Hermano, ¿tus hijos conocen tu testimonio? Hay tantas historias de nuestra vida que demuestran que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es el Señor. Y nuestros hijos necesitan escuchar esos testimonios. Así como Dios le dijo a Josué en Josué 4, hermanos, que consiguieran piedras fuertes, grandes, visibles, y construyeran una edificación cuando cruzaron el río Jordán para tomar la tierra prometida, a fin de que cuando los hijos en el futuro le preguntaran a los padres, papá, ¿por qué están esas piedras en el río Jordán? Entonces ustedes le puedan decir, ese es un memorial, es una conmemoración, es un recordatorio físico de las grandes maravillas, de los testimonios del poder de Dios que en gracia ha derramado sobre nuestras vidas. Los padres de hoy tenemos que transmitir historias de la fidelidad de Dios a nuestros hijos, hermanos, a la siguiente generación. Entonces comparte testimonios de momentos en que Dios ha provisto, ha sanado, ha perdonado, ha reconciliado, ha consolado, ha restaurado tu vida. Hay tantas cosas de qué hablar con nuestros hijos. Hay tantas formas bíblicas, espiritualmente correctas de llenar los espacios que nuestros hijos saturan de conexión con las redes sociales y con la internet. En el mutismo peligroso y alarmante de la congregación familiar, de la vida en convivencia, donde toda la familia en torno de una mesa están abstraídos en sus respectivos dispositivos celulares, teniendo la oportunidad de saturar convivencias, testimonios, realidades de la gracia, el poder, la misericordia, la bendición de Dios cuando te proveyó, te sanó, te rescató, te sacó de la circunstancia angustiante. Entonces, llena de significado las conversaciones con tus hijos. Llena de verdades bíblicas y espirituales el tiempo que departes con ellos. En tercer lugar, prioriza, pon en primer lugar lo que tú quieres multiplicar. ¿Cuarto? Gracias. Cuarto. Sexto, no, cuarto. Prioriza lo que quieres multiplicar. Mira, cualquier principio de vida que establezcas hoy va a resonar por generaciones. Cualquier principio de vida que tú establezcas hoy va a resonar por generaciones. Si tus hijos ven que priorizas la adoración, la oración, la palabra, el discipulado intencional en casa, es mucho más probable que algún día ellos hagan lo mismo en sus propias familias. Estás multiplicando las prioridades. Estás garantizando, abriendo escenarios de gracia hacia el futuro de la vida de tus hijos para que ellos reproduzcan la experiencia de vida que tú les estás dando hoy, que te ha tocado ser el pastor de sus vidas. Entonces, no solamente estás criando hijos, hermano, estás criando a futuros padres, estás criando a futuras madres, futuros esposos y esposas y futuros hacedores de discípulos. ¿No deseas que tu hijo sirva a Dios? ¿No deseas que la condición futura de tu vida, de vida de tu hijo, sea una condición que bendiga al Señor, que glorifique su nombre? ¿No quieres generaciones, hermanos? Así como a nosotros nos ha tocado ser, en la mayoría de los casos, una primera generación de cristianos en la familia, ¿no quisieras asegurar asertivamente una segunda, una tercera, una cuarta generación de cristianos, hermanos? Y de la misma forma que las maldiciones por los patrones viciados de conducta en las familias se van dimensionando con el paso de las generaciones, la bendición de Dios se fortalece, se hace espesa, se hace densa, se hace potente y profunda a medida que va transitando por generaciones. Tus hijos ya no tendrán que vivir lo que tú viviste sin Cristo. Tus nietos menos, tus bisnietos menos. ¿Y cómo lo haces? Multiplicando situaciones que son prioritarias.
Si tú estableces la oración, la adoración y la palabra, el discipulado intencional en tu casa como un principio de vida, estás formando a tus hijos, pero estás formando también a los padres y a las madres de tus nietos, estás formando a aquellos que sabrán hacer discípulos en su respectivo momento. Y último, hermano, no estás solo. Este mensaje no intenta lapidarte en la conciencia por lo que tal vez no hayas hecho en ese momento, más bien es un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. No estás solo. No es una lucha que estés librando de forma unipersonal. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el gran pastor del rebaño, está contigo. El Espíritu Santo es definido en la Biblia como el Paracletos, el ayudador, el auxiliador, el consolador, y está contigo. La familia de la iglesia, toda la iglesia, hermano, estamos dispuestos a acompañarte y ayudarte. Y la palabra de Dios, que es inmutable, que no cambia y que es para siempre, es el fundamento de este estilo de vida. Entonces, hermano, no estás solo. No esperes entonces a sentirte listo. No esperes a tener tiempo libre. No esperes a que tus hijos crezcan. Empieza ahora mismo. Empieza hoy. Hoy empieza el día del Señor. Porque el día del Señor no solamente son las 2 horas del Señor del domingo. El día del Señor es el día del Señor. Hoy puedes iniciar el día del Señor con esa dinámica dentro de tu casa. No esperes a que tus hijos crezcan. Empieza ya. Empieza hoy. Guía a tu familia de forma imperfecta, pero humilde, constante. Guía a tu familia hacia Jesús. Él es la meta. Él es el destino. Y tú tienes que saber a dónde vas, cómo llegar a dónde vas y cómo llevar contigo a los que te siguen, cómo llegar juntos a Cristo. Entonces tienes que comenzar cuanto antes. Recuerden, un poco de fidelidad practicada todos los días termina dando excelentes resultados. Entonces, hermanos, papás, reúnan a las familias, sus familias, compartan la visión, inicien el ritmo, declaren con valentía la verdad. Imitemos el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas trascendieron el modelo del maestro frente a la audiencia y tocaron el alma de aquellos que le siguieron, los discípulos, los apóstoles. El Señor no era un maestro de pizarrón con una audiencia pasiva ante Él. Él tocó el alma, el corazón de sus seguidores. El apóstol Juan lo refiere como una experiencia que llegó a la intimidad del corazón de quienes fueron enseñados por Él. Fíjate lo que dice Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocando al verbo de vida, está hablando la experiencia que ellos tuvieron con Cristo. No fue un maestro ajeno ni distante, no fue un maestro ajeno a su responsabilidad, fue un maestro 100% intencional que tocó el alma de sus discípulos, el alma de sus apóstoles. Y él lo refiere de esta forma: no solamente lo oímos, también lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos y lo palpamos con nuestras manos, tocante al verbo de vida, tocante a Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo vimos, lo contemplamos, lo oímos y lo palpamos. Fue una realidad de nuestras vidas, es inobjetable. No fue un holograma, no fue una representación, no fue obra de la imaginación, no fue una psicosis colectiva, fue una total realidad palpable para nuestras manos. Lo vimos, lo escuchamos, lo contemplamos, fue parte de nuestra vida. Y continúa: lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, ese es el modelo de discipulador que nosotros somos llamados a hacer con nuestros hijos. Que ellos puedan ver, oír, contemplar, tocar a Jesucristo a través del cotidiano discipulado, cantando, leyendo y adorando a Dios en el hogar. Un pequeño ajuste que va a comenzar a cambiar inmediatamente la dimensión espiritual de tu hogar, de tu casa y de sus vidas. Un pequeño ajuste que puede redefinir, redireccionar y redimensionar el destino de tus hijos. Pero si tú no estás cumpliendo este papel en el diseño paternal que Dios nos ha asignado en la Biblia,
tampoco tus hijos están en el modelo que Dios diseñó para ser profundamente bendecidos. Si tus hijos hoy no están brillando la luz de Jesús por lo que viven todos los días dentro de casa, entonces están absorbidos por las sombras de la oscuridad de nuestra sociedad decadente. ¿Qué son tus hijos? ¿Luz o sombra? ¿Cuál es la vida de tus hijos? ¿Una vida luminosa o una vida oscura y sombría? Nos corresponde a nosotros apacentar a nuestros hijos, siguiendo con el auxilio del Espíritu Santo el excelso modelo que Jesucristo, el buen pastor del rebaño, nos ha dado a nosotros. Papás, somos llamados a pastorear a nuestros hijos como Él pastorea a sus ovejas. Josué 24:15, termino con esto. Josué 24:15. Josué, el heredero de la labor de liderazgo de la nación de Israel a la muerte de Moisés, este gigante líder espiritual Moisés, hereda por dirección de Dios el liderazgo de la nación sobre este hombre llamado Josué, un hombre fiel a Dios desde su juventud. Y llegado a una parte final de su vida, él toma la siguiente definición. Y es una definición que no tiene que ver con su liderazgo con la nación, no tiene que ver con su actividad administrativa de los bienes espirituales de Israel, no, tiene que ver con su responsabilidad en casa. Y él dice lo siguiente: y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El líder de la nación de Israel, el hombre más importante en términos espirituales asignado por Dios para conducir a la adquisición y distribución de la herencia que Dios le había dado a la nación, la tierra de Canaán, este hombre le está diciendo al pueblo: por encima de mi responsabilidad hacia ustedes, la más importante es mi responsabilidad con mi familia. Y yo tendré éxito delante de Dios, aun cuando la nación haya fracasado, si yo y mi casa terminamos la vida siendo fieles a Dios. Adoren al Dios que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la determinación de un padre cristiano. Esa es la determinación de un hombre que ha decidido que el éxito espiritual de sus generaciones es una realidad, parte de la herencia de Dios en su vida. La vida del hombre justo, el hombre que se esfuerza, no el infalible, pero el hombre que se arrepiente cuando falla, de forma dinámica, rápida, y cree en la promesa del Señor de la gracia, la recibe y continúa adelante. El hombre que tras el golpe o la caída se pone en una rodilla, toma un sorbo de agua, se limpia la armadura, se limpia el uniforme y sigue caminando hacia adelante, valientemente, en esta determinación: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque herencia de Jehová son mis hijos, no son un desperdicio. Herencia de Jehová son mis hijos. Mis hijos brillarán la luz del Evangelio. No serán absorbidos por la oscuridad y las sombras del mundo. Mis hijos brillarán la luz de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la paternidad? Transmitir virtud cristiana de una generación a otra generación. Hacer de tus hijos tus discípulos. Modelar a Cristo de tal forma que tus hijos terminen por imitarte a ti, siendo discípulos de Jesús. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se vive este liderazgo? Guiando a tu familia espiritualmente de manera intencional a la vida evangélica dentro de tu casa. Estableciendo de forma determinada todos los días un tiempo de adoración familiar, donde puedan leer, puedan orar y puedan cantar adoración y alabanzas al Señor. Dios bendice esa casa
y lo reconoce como un altar de adoración, y el Señor derramará bendiciones, hermanos, porque Dios honra a quien lo honra. Quiero pedir a los papás que se pongan de pie allí en sus lugares. Y no importa que tus hijos ya tengan una edad de autosuficiencia, de autonomía, no importa que tus hijos ya no vivan contigo, hasta el último día de tu vida, estás llamado a ser un modelo de Jesucristo para ellos. Y voy a pedir también a los esposos que no tienen hijos aún, también se pongan de pie. Porque si no tienes hijo, tu esposa es tu rebaño, tu esposa es tu oveja. Pónganse de pie los hombres casados también. Y hermanos, es un reto que nos corresponde de forma personal e individual asumir. No es algo a lo que nadie les pueda presionar. Es algo que nace de la convicción de quién es Dios, de quién es Cristo como Redentor de nuestras vidas y de quiénes somos nosotros delante de Dios por esa redención, o quiénes no somos ante la ausencia de esa redención. Es un reto muy grande, pero no hay forma de evadirlo, no hay forma de escapar de él, no hay forma de eludirlo. El Señor lo ha asignado a través del liderazgo cristiano que nos ha dado. No hay otra forma de ser líder, no hay otra forma de ser esposo y no hay otra forma de ser padre. Somos llamados a ser discipuladores. Somos llamados a ser quienes encabecen. Somos llamados a saber a dónde vamos, cómo llegar a dónde vamos y cómo llevar a nuestra familia con nosotros cuando lleguemos, no llegar solos. Somos llamados a saber elegir de forma precisa, correcta, sabia, inteligente, trascendente el objetivo de nuestra vida, hacia dónde nos dirigimos. Somos llamados a eso, hermanos. Somos llamados a heredar bendición, porque nosotros ya la heredamos de Dios y esa herencia son nuestros hijos. Somos llamados a hacer trascender la verdad del Evangelio en sus vidas y que a su vez ellos sean un eslabón en la cadena de bendición generacional. Y entonces tendremos la expectativa de un cambio hacia el futuro. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque la nación y las naciones del mundo se estén degradando hasta su autodestrucción, somos llamados a ser una luz en medio de valles de sombras y de muerte, en medio de la oscuridad, porque así resplandece la palabra de Dios. Y somos sus portavoces. Somos poseedores de una dignidad que no es nuestra. Somos depositarios de la dignidad de Dios, de Cristo y de su obra redentiva sobre nuestros hombros. Lo representamos a Él, no nos representamos a nosotros. Somos llamados a hablar su palabra y el significado de su palabra. Somos llamados a conocerla de tal forma, tan profundamente, tan comprometidamente, que nunca tomemos la palabra para respaldar lo que nosotros le queremos decir a nuestros hijos, porque la palabra no es nuestra herramienta, nosotros somos herramienta de la palabra. Y para poder ser quienes Dios use para hablar su palabra, tenemos que hablar su palabra, no la nuestra. Y debemos conocerla y comprometernos y agudizar y profundizar y enamorarnos y apasionarnos de Cristo. Porque solamente podremos hablar sostenidamente de nuestras pasiones. Somos llamados a una tarea muy, muy grande. Y el Señor en esta mañana quiere alentar tu corazón y fortalecerte. Y si estás cansado, darte esfuerzo y demostrarte que tomado de su mano levantarás alas como las águilas. Demostrarte que Él guarda tu vida en la medida en la cual tú asumes tu tarea con responsabilidad. Eres llamado a ser el pastor de tu rebaño, hermano, en tu casa, con tus hijos y con tu esposa. Voy a pedir que pasen al frente. Vamos a orar. Vamos a orar.
Por favor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y la iglesia, las hermanas, esposas, hijos, hijas, vamos a apoyar en oración. Señor, estamos delante de ti, este grupo de hombres, y estamos aquí porque creemos que tú eres Dios. Estamos aquí porque creemos que tú eres Dios en la carne, que has venido voluntaria al mundo para darnos la única oportunidad de redención a través de tu sacrificio. Porque creemos que sin ti estaríamos perdidos. Estamos aquí porque creemos que sin ti nuestras familias estarían perdidas. Pero estamos al frente, Señor, porque hoy entendemos también la enorme responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Y probablemente algunos de nosotros no lo habíamos visto ni lo habíamos entendido. Pero Señor, por tu Espíritu Santo hoy entiendo que es un peso tan grande que si no es llevado por ti me va a lapidar, me va a aplastar. Es tan grande la herencia que me has dado como padre, es tan grande la bendición que me has dado como esposo, es tan grande la responsabilidad. Puedo disfrutar ser esposo, puedo disfrutar ser padre, porque es uno de los elementos y prerrogativas que me das. Disfrutar, pero no puedo disfrutar sin responsabilizarme. Es una herencia, Señor, mi matrimonio y mi paternidad, que me has llamado a administrar para hacerla producir. Así como a Israel le llamaste a hacer luz desde la tierra heredada a todas las naciones, tú me llamas, Señor, a guiar a mi familia de forma tal que brillemos juntos la luz del Evangelio. Y podamos llevar y predicar el Evangelio respaldados por ti, y podamos aportar a la conformación de una iglesia, una congregación local, Señor, que sea viva y eficaz, llena de tu Espíritu Santo, porque esta llenura se está dando en mi hogar, en mi casa, en mi búsqueda de ti. Señor, ayúdame a ser ese discipulador, no de pizarrón ni de silla, Señor, sino aquel que como Cristo toca el corazón de sus discípulos. Ayúdame a tocar el corazón de mis hijos con tu palabra, con tu verdad. Ayúdame a tocar la mente de mis hijos, el razonamiento de mis hijos con mi forma de vida, con el modelo de comportamiento y de obediencia a ti. Ayúdame a ser determinante e intencional en establecer a partir del día de hoy ese tiempo especial en el que juntos, Señor, juntos, en mi hogar, leeremos tu palabra, oraremos y adoraremos tu nombre. Ayúdame, Señor, a ser humilde para pedir el auxilio espiritual cuando sea necesario, a buscar el consejo pastoral, a buscar la coinonía entre mis hermanos, a abrir mi corazón y vincularme en hermandad con estos hombres, Señor, con quienes integramos con nuestras familias esta congregación, Casa de Oración de Uruapan, Señor. Enséñame a caminar junto, de la mano con mis hermanos, porque ellos son de parte tuya mi auxilio también, porque no estoy fundando esto sobre el vacío, Señor, sino en el fundamento de tu palabra y en la estructura de tu iglesia. Ayúdame a ser el papá que sabe usar y sabe hacer crecer la herencia que me has dado, mis hijos. Fortaléceme para pedirles perdón por la ausencia de este testimonio y de esta palabra, por no haber sido el portavoz responsable de tu verdad. Y ayúdame a cambiar y darles el testimonio que verdaderamente motive, inspire sus vidas
y les hagas sentir seguros y sin temor del mal, amados y protegidos en mi regazo, amados y protegidos en mi pastoreo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a pedir que las esposas de mis hermanos y los hijos de mis hermanos pasen al frente. Cada esposa, cada hijo, reúnase con su papá, con su esposo.